Bienvenidos, mi nombre es Rafael Romero y para este caso les hablaré sobre el matrimonio en el Perú contemporáneo desde una perspectiva jurídico y filosófica sobre la igualdad. El principio de igualdad y dignidad humana constituyen la base del constitucionalismo contemporáneo y de los derechos humanos, impidiendo distinciones arbitrarias por orientación sexual o identidad de género, por ejemplo. En el Perú, sin embargo, el Código Civil aún limita el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer, generando la exclusión legal y tensiones entre la tradición religiosa y el reconocimiento civil de los derechos. Es por ello, considero importante plantear la pregunta sobre la legitimidad de dicha restricción, por lo que a continuación analizaré el marco jurídico peruano, los estándares internacionales y la filosofía de Miro Quesada para reflexionar sobre la necesidad de un orden legal más inclusivo y acorde con los principios universales de igualdad y dignidad. Como mencioné, en el Perú el matrimonio civil continúa definido como la unión voluntaria entre un hombre y una mujer, de acuerdo al artículo 234 del Código Civil. Esta definición, como vemos, excluye explícitamente a las parejas del mismo sexo. Pese a los avances internacionales en materia de derechos de la comunidad gay, los la Defensoría del Pueblo en 2023 ha señalado que esta falta de reconocimiento legal genera situaciones de vulnerabilidad en múltiples ámbitos, como en el acceso a la salud, la seguridad social, pensiones, herencia y reconocimiento filiativo, lo que coloca a las parejas del mismo sexo en una posición de desigualdad frente al resto de la comunidad. Así, el contexto peruano se caracteriza entonces por una tensión constante entre tres fuerzas. Por un lado, los avances internacionales en derechos humanos que reconocen el matrimonio igualitario como parte del derecho a la igualdad, las demandas sociales de inclusión y reconocimientos impulsadas por los colectivos y sectores académicos y un marco normativo nacional estático que mantiene la exclusión y refleja la influencia de tradiciones religiosas y conservadoras. Este escenario evidencia que el debate sobre el matrimonio igualitario en el Perú no es únicamente jurídico, sino también cultural y filosófico, pues pone en cuestión la capacidad del ordenamiento legal para responder a los principios universales de justicia y dignidad. El marco normativo que analizaremos, el artículo 1, 2 y 3 de la Constitución Política y el artículo 234 antes mencionado del Código Civil. Un caso que se convirtió en un hito de debate sobre el matrimonio igualitario es el de Oscar Ugarteche versus Larrañaga. Tras casarse en México de 2010 con Fidel Aroche, Ugarteche solicitó la inscripción de su matrimonio en el registro civil peruano, lo cual fue negado por Larrañaga. Este presentaba una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional y en noviembre de 2020 fue declarada improcedente por la mayoría, argumentando que en el país no existe un derecho constitucional al matrimonio igualitario. Sin embargo, el voto singular del magistrado Espinosa Saldaña reconoció que esta negativa constituía una discriminación injustificada y vulneraba la dignidad humana. El fallo, criticado por la Defensoría del Pueblo y especialistas en derechos humanos, quienes señalaron que el Tribunal Constitucional ignoró la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana. Este caso evidenció las limitaciones del sistema jurídico peruano, la falta de aplicación del control de convencionalidad y la tensión entre el derecho interno y los estándares internacionales de igualdad y no discriminación. Para analizar este caso desde la perspectiva filosófica de Miro Quesada, hay que entender que Francisco Miro Quesada fue un filósofo peruano destacado por su rigor racional y su compromiso con la realidad social latinoamericana. En el ámbito de la filosofía jurídica realizó tres aportes fundamentales. Primero, su crítica al positivismo jurídico, al sostener que la validez del derecho no depende solo de su origen estatal, sino de su coherencia con los principios éticos como la justicia y la dignidad humana. Segundo, la formulación del concepto de derecho justo, entendido como norma no arbitraria y universalizable, aplicable de manera simétrica sin privilegios ni exclusiones. Y tercero, la innovación lógica y dimensión social del derecho, al incorporar la lógica matemática y deóntica para evaluar la coherencia normativa, subrayando además que el derecho debe ser un instrumento de justicia y bienestar humano. Estos aportes consolidan una visión integral que combina rigor filosófico con compromiso ético y social.
Estos aportes filosóficos ofrecen un marco crítico para analizar el caso Ugarteche, al sostener que el derecho no puede limitarse a su validez formal, sino que debe fundamentarse en principios éticos universales como la igualdad y la dignidad humana. Su principio de no arbitrariedad establece que ninguna norma es justa si introduce distinciones que no pueden universalizarse racionalmente, lo que convierte a la exclusión de las parejas del mismo sexo en una discriminación estructural sin justificación moral. Desde esta perspectiva, la decisión del Tribunal Constitucional resulta incompatible con la teoría del derecho justo, pues vulnera la igualdad, la dignidad y se basa en una interpretación arbitraria. Así, el caso evidencia la crítica de Miro Quesada al positivismo legalista y la necesidad de que el Estado peruano garantice normas coherentes con criterios universales de justicia. Una propuesta de solución ante esta situación se pueden plantear tres medidas claves. En primer lugar, reformar el Código Civil para redefinir el matrimonio como la unión entre dos personas adultas sin distinción de orientación sexual, garantizando así igualdad en derechos patrimoniales y familiares. Además de promover una interpretación constitucional progresiva por parte del Tribunal Constitucional que aplique el control de convencionalidad y armonice las normas internas con los estándares internacionales de derechos humanos e implementar capacitaciones obligatorias en derechos humanos para funcionarios y operadores de justicia, con énfasis en igualdad y no discriminación, fortaleciendo así una cultura institucional coherente con la concepción de derecho justo de Francisco Miro Quesada. Como vemos, el matrimonio igualitario en el Perú revela tensiones jurídicas y filosóficas al evidenciar que la negativa estatal a reconocerlo vulnera principios constitucionales como la igualdad, la dignidad humana y la protección de la familia, reproduciendo patrones de discriminación contrario a los estándares internacionales. Desde la filosofía de Miro Quesada, esta exclusión es arbitraria e injusta, pues una norma solo es legítima si es universalizable y respetuosa de la dignidad humana. El caso Ugarteche expuso las deficiencias del Tribunal Constitucional y su resistencia a aplicar el control de convencionalidad, ignorando así la opinión consultiva de la Corte Interamericana. Ante ello, se plantea entonces la necesidad de una reforma jurídica y cultural que incluya la modificación del Código Civil, una interpretación constitucional progresiva y capacitación en derechos humanos. El reconocimiento del matrimonio igualitario consolidaría un ordenamiento inclusivo y justo, acorde con una sociedad plural y democrática. Para concluir, es preciso mencionar, como nos recuerda Montesquieu, la ley debe ser como la muerte, igual para todos. Que esta idea guíe el compromiso de nuestra sociedad con un verdadero Estado de Derecho. Muchas gracias.